Bueno, ahora veremos la sección 17.5 de cambio de fase. Es la última sección de este capítulo que nos interesa ver. Y tiene que ver con lo siguiente. Como tú sabes, los tres estados más comunes de la materia son sólido, líquido y gas. Y los cambios en estas fases, llamadas así, estos estados de la materia o fases, se deben la mayor parte de las veces a un intercambio de temperatura, a suministrarle calor a una sustancia para que cambie su estado o su fase. El ejemplo más claro es el del agua, ¿no? Tienes un cubito de hielo, lo pones en tu mano, le estás suministrando calor y con el paso del tiempo se va a convertir en agua. Si esa agua tú la viertes en una olla y la pones al fuego, le suministras calor y esa agua con el tiempo se va a convertir en gas. Y el proceso inverso también se lleva a cabo. Las nubes, que son gases o agua en forma de gas, se enfría y luego se precipita, pasa de sólido a líquido, y esa agua que tú tienes ahí, si llega a regiones tan altas como las montañas, se sigue enfriando más, el calor sale de ahí y entonces se convierte en hielo. Entonces esos cambios de fase o de estado son importantes y se deben a un incremento en la temperatura y también a el suministro de calor por parte de fuentes externas. Pero vamos a adentrarnos más en ello. Resulta que si yo tengo moléculas, ahora lo voy a ver desde el punto de vista físico, yo sé que la materia está compuesta por partículas, por moléculas. En un sólido esas moléculas se encuentran fuertemente atadas las unas a las otras, es decir, sí hay movimiento vibratorio, pero los enlaces son muy fuertes en los sólidos. Cuando tú suministras calor, recuerda que lo que haces es aumentar la energía cinética de las partículas que lo componen. Entonces esas moléculas que estaban vibrando cada vez vibran más y más y más y más hasta que vuelven más flexibles o rompen algunos de esos enlaces y entonces se transforman en líquidos. Vamos siguiendo la flechita en color negro. Los líquidos también son las mismas partículas, solamente que ahora tienen mayor flexibilidad, tienen más libertad de movimiento, adquieren otras características. ¿Por qué? Porque se les dio una gran cantidad de energía y sus partículas se pueden mover con mayor libertad. Así como cuando fundes, por ejemplo, hierro, si has visto películas, cuando funden espadas, las convierten completamente en un líquido. Entonces tienen más flexibilidad. Si ese líquido tú le sigues suministrando calor, aquí es el punto, le sigues suministrando calor, esas partículas siguen adquiriendo más y más y más energía cinética hasta el punto en que rompen esos enlaces y se vuelven partículas individuales o moléculas individuales que andan ahora en forma de gas, ya no se encuentran atadas tan fácilmente las unas a las otras y entonces las partículas van para un lado, para otro, se escapan. Eso pasa con toda la materia o prácticamente toda la materia. Ahora, ¿cómo medimos esa injerencia del calor? Es decir, para que el sólido se convierta en líquido, yo necesito suministrarle una cierta cantidad de calor. Si el líquido quiero que se convierta en gas, también tengo que suministrarle una cierta cantidad de calor. ¿Cómo mido eso? Bueno, depende mucho, obviamente, depende del material del que estés hablando, de la materia, de qué tipo es, si es un metal, si es un cristal, si es otro tipo de material, pues va a depender cuánto calor requiera, ¿sí? No es lo mismo fundir un objeto de bronce que un objeto de hierro o un objeto de aluminio. Tienen temperaturas diferentes para realizar esos cambios de fase. Pero nosotros vamos a llamar primero calor latente de fusión al calor necesario para que un objeto que sea sólido se convierta en líquido. Calor latente de fusión. Cuando el sólido se convierte en líquido significa que está encontrando su punto de fusión, cuando se empieza a volver líquido. Y se expresa con una L y un subíndice F por lo de fusión. Es la cantidad de calor que le debe de suministrar por cantidad de materia o por kilogramo. Esto se va a medir en calorías sobre kilogramo, ¿ok? Calorías o joules sobre kilogramo, porque también recuerda que por el equivalente mecánico del calor, el calor también se puede medir en joules sobre kilogramo. Las calorías generalmente trabajan en calorías sobre gramo, pero podemos encontrar la equivalencia correspondiente. Y cuando yo quiero pasar de líquido a gas, hablo de que debo de suministrar un calor latente de vaporización.
porque cuando yo tengo un líquido y pasa a la fase gaseosa, decimos que está en punto de ebullición. Uno es punto de fusión, otro es punto de ebullición, donde empieza a convertirse en líquido, y la otra cuando empieza a hervir, por decirlo así, con el caso del agua. Ese calor latente de vaporización también es una cantidad de calor que se le suministra a una cierta cantidad de materia. Vamos a la parte importante. Antes, hay otro caso que es el de la sublimación, es decir, generalmente nosotros estamos acostumbrados de que pasamos de sólido a líquido y luego de líquido a gas. Sin embargo, también para ciertos casos se puede pasar directamente de sólido a gas. Uno de los ejemplos más comunes son las bolitas de naftalina o el hielo seco. Puedes investigar un poquito más acerca de ello, pero son materiales que pasan directamente del sólido al gaseoso sin pasar por el estado líquido. Y también se requiere una cierta cantidad de calor que se le suministre para llevar a cabo ese proceso. Bueno, ahora sí, lo que nos importa es lo siguiente. Se le llama calor latente por lo siguiente: la latencia significa que la temperatura va a permanecer constante en ese proceso. Es decir, yo tengo un cubo de hielo en un recipiente, yo le suministro calor y en ese momento el cubo de hielo va a empezar a subir de temperatura. El hielo puede estar a menos 100 grados centígrados si tú quieres. Supongamos que lo tengo a menos 5 grados, entonces si está a menos 5 grados, le transmito calor y empieza a subir su temperatura a menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0 grados. Ahí todo va normal. Sin embargo, cuando llega a los 0 grados, es el momento en que empezamos a suministrar calor latente. En ese momento. ¿Por qué? Porque le estamos suministrando calor ya no para aumentar su temperatura, sino para cambiar de fase. ¿Ok? Entonces, el calor latente únicamente actúa cuando estamos justo en el límite del cambio de fase. Nada más ahí. Y lo vemos claramente, o más claramente, en este diagrama, que es una tabla, una figura, una gráfica, perdón, que se encuentra también en el libro, que nos revela cómo pasamos de hielo hasta vapor. El hielo originalmente lo marca a menos 20 grados centígrados. Entonces, vamos a suministrar calor. Aquí estamos suministrando calor. Pero suministramos calor para elevar la temperatura. No hablamos de calor latente. En este momento aumentamos la temperatura del hielo, llega a 0. Y justamente en este momento, aquí es donde empezamos a suministrar calor latente de fusión. Aquí, solamente en este pedacito. En este pedacito es donde hay que aplicar esta ecuación. Solamente en ese proceso. Cuando tenemos agua y hielo, tenemos que acabarnos todo el hielo, convertirlo en agua, y hay que decir algo. El agua y el hielo pueden coexistir a 0 grados centígrados. Digamos, hablando como un conjunto, pueden subsistir a esa temperatura. Cuando el hielo se acaba, en ese momento cortamos el suministro de calor latente y seguimos añadiendo calor, pero ya no es calor latente, es un calor normal. ¿Ese calor para qué va a servir? Va a servir para elevar la temperatura. En el eje Y, no lo había dicho, tenemos una escala de temperaturas que va de menos 20 a 100. Y en el eje X vamos viendo cuál es su evolución en cuanto a las fases que va adquiriendo. Entonces, repito, suministramos calor para elevar de temperatura el hielo, pero el hielo sigue siendo hielo. Después, cuando llegamos a los 0 grados, el hielo empieza a derretirse y tenemos la coexistencia de hielo y agua. Es ahí donde entra el calor latente. El calor latente que tiene un calor, una medida diferente según la tabla que se encuentra en el libro, para los diferentes materiales. Entonces, suministramos calor latente, ¿para qué? Para hacer que el hielo se convierta completamente en agua a 0 grados. Seguimos a 0 grados. Nota que aquí tenemos una pendiente que sube la temperatura, pero aquí la temperatura se mantiene constante. ¿Por qué es lo que hace el calor latente? El calor latente hace que la temperatura se permanezca constante en el proceso de pasar de hielo a agua. Después, una vez que tenemos solamente agua, suministramos calor y la temperatura, nota que empieza a aumentar. Pasa de 0 a 100 grados centígrados. Pero cuando está llegando justo a los 100 grados centígrados en este punto, el agua empieza a convertirse en vapor. En ese momento es cuando el calor que se suministre va a ser un calor latente de vaporización. No va a ser un calor normal. Ahora te tienes que remitir a la tabla de calor latente de vaporización y ver cuánto calor le tienes que ir suministrando
para que el agua y el vapor coexistan. Entonces va a haber mucha agua, poquito vapor, pero si sigue suministrando calor, esa agua se va a convertir poco a poco en vapor, poco a poco en vapor, y toda el agua se convierte en vapor. Cuando toda el agua se convierte en vapor, que es en este punto, ahora vas a seguir suministrando calor y vas a obtener únicamente vapor que va a ir de los 100 grados, aquí estamos en un punto donde hay solamente vapor a 100 grados, y va a seguir aumentando. El calor del vapor puede aumentar enormemente a temperaturas de 100, 120, 130, 150, 200, tanto como tú lo quieras, dependiendo de la presión a lo que esté. Entonces, el vapor va a existir solo vapor después de que toda el agua se terminó. El vapor no puede elevar más su temperatura hasta que se termine el agua. Va a ser la que va a estar recibiendo todo el calor suministrado para cambiar de fase. Bien, no solo eso, no solamente existe el camino que va de sólido a gas, también se puede dar el proceso inverso, que vayamos de gas, lo enfriamos, pasamos a líquido, lo enfriamos y pasamos a sólido. Y el calor latente es el mismo. El calor latente de fusión va a ser el mismo para pasar de fusión, vamos a hacer de sólido a líquido, pero también va a ser el mismo para pasar de líquido a sólido. A ese proceso se le llama solidificación. Mientras que si pasamos de líquido a gaseoso, se llama vaporización. Requiere un cierto calor latente. Si nosotros nos queremos ir al revés, es decir, pasar de vapor a líquido, entonces nosotros tenemos que suministrar la misma cantidad de calor. Es decir, nos sirve para ambos procesos, tanto para el de ida como para el de regreso. Si tú lees el libro, pues te vas a dar cuenta de que lo que estoy diciendo, pues, es verdad, ¿no? Sin embargo, aquí te doy la explicación a grosso modo. Bueno, entonces, en resumen, el cambio de fase es pasar de los distintos estados de la materia a través de suministrar calor. Sin embargo, existen puntos en los cuales la temperatura no aumenta. En esos puntos en los que la temperatura no aumenta, significa que estoy asignando un calor latente que me sirve únicamente para cambiar de estado. El calor latente no me sirve para elevar temperatura. El calor latente únicamente es para cambiar de estado. Y ese es el cambio de fase. Vamos a ver un ejemplo a continuación.